sino por 20 o 30 o 40, y nosotros sacamos más de los que ellos pedían. Osvaldo, ¿cómo le va? Julián y Macio, gracias por atendernos. No, por favor, Julián, un gusto hablar con vos. Lamento la circunstancia y con toda la audiencia de la radio. Bien, ¿cuántos árboles concretamente cayeron en la tormenta para tener un plafón antes de meternos en el caso particular? Más de 400. Más de 400 árboles. ¿Todos estaban secos o algunos estaban bien? No, el árbol no siempre se cae por seco. El grueso del árbol cae porque su follaje hace una especie, no es el término correcto, pero una vela, es decir, es mucho el desarrollo por encima de lo que sería la vereda, impacta el viento y esa presión hace que el árbol cae. El árbol que cae es seco o vegetativamente puede estar digamos, completo, pero ha tenido un desarrollo en sus hojas que hace que el viento genere una gran presión. Si a eso le sumamos que son ráfagas aisladas, le sumamos un tema de riego y demás, hace que el árbol cae, pero no siempre cae el seco, sino hay distintas circunstancias. Bien, vamos al caso puntual. Maipú dice que pidió erradicar ese árbol, ¿verdadero o falso? El concepto de Maipú fue diferente. Por eso yo no trato de acusar a nadie, pero tengo que arrojar luz y ser preciso con esto. El municipio solicitó a la repartición, la DPB, la erradicación de aproximadamente 40 forestales en el 2022. La DPB no tiene el poder de policía de decir cuál sí o cuál no se saca. Solicita esta autorización a Recursos Naturales, quien define y autoriza a la extracción o la tala de un grupo de forestales que fueron identificados como 32, incluso con número, este y este y este, después de una inspección ocular con el que es el que tiene la expertise, puntualmente el ingeniero agrónomo, tanto de recursos como de la DPB. Bien, entonces lo freno ahí. Sí, el que definió que no se talara ese árbol fue Recursos Naturales. Ahora usted me va a decir porque el árbol estaba sano, pero fue Recursos Naturales. No, es que cuando habla de 40 árboles no identifica cuáles. Está bien, pero Recursos pide la extracción de 40 árboles en general y lo dice aproximadamente. Bien. Cuando se identifican e individualizan cuáles vegetativamente tenían un grado de compromiso como para poder, digamos, ceder o tener algún inconveniente porque no tenían, porque hay un término que se llama decrépito, cuando el árbol no está absolutamente seco, pero está muy comprometido vegetativamente, también es un árbol a erradicar. Está bien, pero por eso vuelvo a lo mismo. Recursos Naturales dijo, este árbol no se tala porque no está mal, porque está vivo. Claro, lo que hicieron en su momento, yo no estuve en ese lugar, fue identificar 32 árboles con precisión, bien, enumerados. Esos 32 árboles, después se agregaron 7 más, fueron en 39 en total. Esos 39 árboles fueron erradicados, parte por el municipio de Maipú y parte por la repartición, la Dirección Provincial de Viales. Es decir, que el expediente que se cita, donde planteaban que había un árbol, puntualmente que estaba incluido en ese paquete, no es verdad. Bien. El árbol que estaba, los árboles que estaban incluidos en ese paquete de 32 inicialmente, después 7, eran otros forestales. El resto de los forestales, en una visión en su momento de que vegetativamente, si tenían riesgo de colapso y demás, no se identificaron más especies. ¿Cuál es el tema? Que de ese momento a hoy han sucedido distintas cosas, distintos grados de intervención. ¿Por qué? Porque el lugar donde está este forestal, al igual que otros, es una zona netamente urbana. Y allí, cuando vos intervenís, impactás la zona, por ejemplo, con cuneta cordón banquina o con una red, como efectivamente pasó, eso potencialmente o le quita agua al árbol porque la fosa no lo irriga, o el caño hubo que cortar una raíz en esta cañería que se colocó y eso puede haber desestabilizado el árbol, eso no lo sé. Lo que sé que puntualmente el expediente contemplaba estos árboles 32 que se individualizaron más 7 más, y eso se cumplió y erradicó.
Bien, Eso es lo freno ahí. Actualmente mi deseo aclarar. Bien, lo freno ahí entonces. Usted dice, ¿Cómo no? Maipú pidió erradicar tantos árboles. No es cierto que pidieran específicamente por el árbol que mató a la mujer. Punto número 1. Punto número 2, Recursos Naturales evaluó los árboles que pedía talar Maipú, dijo, este sí, terminan con 39, quedó afuera el que termina cayendo, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. En realidad el municipio nunca especificó los árboles. No, eso está de clarísimo. cantidad. Pero sí usted nos dice que sí los especifica Recursos Naturales, que incluso dijo, los puso con título, con número, ¿verdad? Claro. Sería como decir con nombre y apellido. Bueno, queda fuera ese árbol. Ahora bien, usted ahora nos habla de esta cañería, dice el comunicado oficial. La DPB comprobó severo deterioro por obras de Maipú que se hicieron sin autorización nuestra. O sea, ustedes dicen, Estebanato y compañía se largaron a hacer obras de cordón, cuneta y banquina acá, no nos pidieron permiso y eso deterioró los árboles. Eso dice su expediente. Hay obras de infraestructura urbana posteriores o durante el proceso de evaluación de los forestales que afectaron el ciclo vegetativo, directo o indirectamente. Eso es lo que dice el comunicado. No, ¿y la parte de que no le pidieron permiso a ustedes? También no figura en la repartición constancia de haber sido solicitado ese tipo de obra. Y cuando ustedes comprobaron, como dicen, comprobamos severo deterioro, ¿avisaron a alguien que notaban eso? El severo deterioro se hace una vez que se vuelve a inspeccionar los árboles recientemente. No hay un seguimiento diario de todos los árboles, porque la infraestructura está tan dispersa y es tan extensa que no se hace un seguimiento diario. Se hace conforme a algunos que son detectados por el propio profesional y otros que son avisados por vecinos, o sea, por la repartición. El severo deterioro que detectan, lo detectan ahora, después de la tormenta. Es reciente, exactamente. Sí. José. Romagnoli, ¿cómo le va? José Luis Verderico por acá. Quiero preguntarle, Romagnoli, un gusto. Quiero preguntarle qué capacidad operativa concreta tiene, por ejemplo, Vialidad Provincial y Recursos Naturales para cuando un municipio, puede ser Maipú o el que sea, o algunos particulares, están planteando la necesidad de por lo menos revisar la calidad y la estabilidad y la sobrevida que pueda tener un forestal. Porque por ahí la gente de barrio dice, che, este se va a caer, este árbol se va a caer. Y ha habido casos que incluso han llegado a la justicia de un árbol en el carril bandera de los Andes hace más de 15 años que decían se va a caer, se pedía el corte, el árbol se cayó y mató a un chico en una moto. Insisto, ¿qué tanta capacidad operativa tiene como para salir más o menos pronto y que no lleve meses o años y terminemos en casos como este? Sí, la capacidad operativa de la institución tiene que ver con la formalidad una vez que se plantea la situación del árbol, y después lo otro se hace por contrato, si hay un proceso licitatorio para tala. ¿Cómo se maneja ese proceso licitatorio? Se hace a través de una licitación abierta, es decir, se contrata una empresa y se le describe una cantidad de forestales determinados que abarcan una determinada zona, por ejemplo todo el Gran Mendoza, y ahí hay una tala, digamos un número de 500 árboles o de 400. Entonces se va haciendo conforme se van identificando la situación de riesgo potencial de ese árbol, que no siempre tiene que ver con una situación de ciclo vegetativo, porque muchas veces hay árboles que quedan descompensados cuando hay un cable que pasa por ellos y se corta para que el cable no se toque, o cuando hay, digamos, una obra de urbanización que cala las raíces, o cuando hay una obra de una conducción entre la vereda y la cuneta, que normalmente es de 1 metro de ancho por 1,20 metros, 1,50 metros de fondo, y saca la raíz que hacia adentro. Es muy general, el tema del árbol tiene un montón de tamices. Y es un proceso complejo el tema de llegar a finalmente cortar, ¿no? Déjeme preguntarle algo más y después le doy la palabra a Julián. Usted dijo recién que el temporal del viernes ocasionó la caída de 400 árboles. A mí me parece un número importantísimo. Pregunto, de esos 400, ¿estaban todos tan malos, tan a punto de caerse? ¿O este temporal fue extraordinario y bueno, arrasó con lo que había a mano? Bueno, la verdad que su pregunta me ayuda mucho para poder explicar esta situación. El árbol tiene una geometría que no siempre es armónica con su estabilidad. Es decir, el árbol tiene un desarrollo que tiene que ver con la búsqueda del sol, con la búsqueda del agua y con la forma de poder nutrirse para crecer. Cuando hay una ráfaga puntual, que a veces es errática, no es continua en todo
la zona urbana. ¿Por qué? Porque la problemática de un árbol en ruta es distinta a la problemática de un árbol en ciudad. Los edificios y distintas construcciones hacen de barrera y por otra mente concentran el aire. Bueno, los árboles que se caen son por efecto del viento, fundamentalmente, pueden estar secos o no. Generalmente el árbol que más se cae, el más grande, tiene que ver con un árbol de mucho desarrollo, mucha hoja, para no decirlo coloquialmente, que evita que el aire pase a través de él y lo terminan quebrando, porque el de mayor ciclo vegetativo es también muy complejo de conservar verticalmente, por decirlo de alguna manera. Y el seco tiene que ver con otro tipo de deterioro. Muchas veces el árbol no está seco externamente, pero tienen por dentro un proceso de deterioro, porque hay insectos, como el taladrido y otros, no soy un especialista, pero manejo un poco el tema, que lo va deteriorando de adentro hacia afuera. Entonces, la observación visual no es directa. Sí. Algunas preguntitas más antes de cerrarlo y desde ya le agradecemos. Maipú nos escribe y nos dice que efectivamente ratifican ellos su versión de que nunca ustedes sacaron los árboles que ellos habían pedido sacar. ¿Hay algún expediente, algún documento oficial en el que de manera nomenclada nosotros podamos ver cuáles fueron los árboles que se erradicaron? Usted recién nos decía que Recursos Naturales le marcó, se sacó el árbol 5, el 8, el 20, bueno, sé que por supuesto los números son mucho más enormes, pues lo estuvimos viendo ayer aparte. ¿Hay algún expediente que ustedes puedan mostrar para decir, miren, los árboles que se sacaron son este y este? Porque Maipú insiste, no erradicaron 30 y menos 39 árboles. No, por supuesto. Hay un expediente que en su articulado define que los árboles identificados en tal momento en una cantidad de 1 a 32 inicialmente, más 7 que se agregan después, fueron erradicados en su totalidad. El que lo erradicó puede ser el municipio, puede ser la repartición o puede ser una obra de licitación. Bien. No es el mismo el que lo erradica. Lo importante es que se dé cumplimiento a esa aprobación de que ese árbol se puede sacar. ¿Por qué? Porque si sacás un árbol que no está identificado ni aprobado para sacar, tiene otro grado de sanción. El tema del árbol vas a tener siempre el que lo quiere sacar y el que no lo quiere sacar. Concretamente, lo que se busca un profesional que audite cuál sí, cuál no. Probablemente la última, Romagnoli. Las obras que usted dice que hizo Maipú sin pedirle permiso a Vialidad, ¿qué son? ¿Qué hay? Bueno, la zona es netamente urbana. Al ser netamente urbana hay parámetros del ejido urbano. ¿Cuáles son? Cuneta, Cordón Banquina, y hay una obra importante de un desagüe que pasa entre la zona de vereda y Cuneta. ¿Y usted? Yo no digo que esa obra hizo secar al árbol, lo que digo que hay afectación de las especies posteriormente a la observación de su ciclo vegetativo. ¿Y ese desagüe es nuevo? Es posterior a este expediente que citan. Porque acá Maipú dice, en cuanto al desagüe al que hacen referencia en Vialidad, en la zona solo existe un colector cloacal que es de AISAM y fue construido en 2009. Hay otros desagües detectados industriales, pero bueno, es un tema que lo pueden definir técnicamente. Me deja preguntarle algo breve, Romagnoli, el tema de la calidad de la poda que se hace en Mendoza del arbolado público, a cargo de los municipios, generalmente, está bien así. ¿Es buena esa calidad o a veces hacen algún desastre? Algo que termine provocando, por ejemplo, el debilitamiento, la muerte de la especie y la consecuente caída. Bueno, la verdad que hay distintos tipos de podas. Hay una poda que es una poda que le da un formato, le da una geometría, una armonía al árbol, y que tiene también que ver con podar aquello que son, le llaman chupones o lugares de vicio del árbol. Sí. Y hay otra poda que tiene que ver con poder pasar con un cable o poder pasar con un servicio aéreo por el lugar. Hay podas que desestabilizan y otras que mejoran la condición del árbol. No puedo decir que la poda sea buena o mala en general, sino que hay casos y casos. Gracias. La última, Romagnoli, muy agradecidos por su tiempo. El gobierno creó una aplicación que se llama, mejor dicho, Mi Árbol, y que se nutre con los datos del censo de arbolado público. Por lo menos los preliminares los tenían a mediados de 2023. En el censo Mi Árbol nosotros tenemos la versión de que hasta hace horas figuraba como muerto ese árbol, o el que nosotros
nosotros entendemos que puede haber sido. ¿Cómo figura el árbol que mató a la mujer? ¿Como muerto o como vivo? Nosotros verificamos esa aplicación que es el GIS y hasta hace poco el árbol figuraba con ciclo vegetativo no comprometido. Ahora, vuelvo a decir, el expediente o los expedientes son mecanismos que pueden ser más precisos que lo que puede ser la información que yo les doy. Lo que nosotros hemos averiguado es que ese árbol figuraba como con un ciclo vegetativo en buen estado. ¿Por qué? Porque eso se va haciendo por capa. Hay un sistema que cada capa te da, por ejemplo, la condición del urbanismo, otra capa te da lo de los forestales, otra capa te da lo de los servicios. La capa de los forestales es una, y en esa capa se verificó eso. Bien, nos escriben de Maipú, dicen faltan a la verdad, los árboles no se sacaron, no existe tal desagüe industrial. Pero bueno, supongo que esto no termina acá, vamos a seguir esperando. A mí me encantaría ver, por supuesto no es una demanda, sino algo que me gustaría desde mi lugar, ver el nombre de los árboles que fueron sacando, los que usted dice que sacaron, y concretamente los datos de ese censo de arbolado público y cómo figura en mi árbol. Pero veremos qué pasa más adelante. Le agradecemos mucho, Romagnoli. ¿Sabe dónde me parece, Julián Romagnoli, que esto va a echar un poquito de luz y claridad? Porque hay versiones absolutamente contrapuestas. Me parece, si es que finalmente, más allá en el tiempo, hay un proceso judicial, donde cada una de las partes lleve sus pruebas, sus versiones, sus herramientas, y finalmente va a quedar como todo mucho más claro, como pasó en el caso de 2013 en Guaymallén, Romagnoli. Bien. Eso por ahí ayuda un poquito más y cada uno dirá su parte y la justicia será un árbitro. Totalmente de acuerdo. Yo le puedo poner mi mejor esfuerzo para tratar de arrojar luz a la audiencia, sin pretender acusar a nadie, simplemente llevar hechos reales, concretos y sujetos a un expediente. Después el expediente hablarán por sí solos y lo que uno pretende es lamentar lo que pasó, buscar corregirse, hay que hacer para el futuro, pero no una cuestión acusatoria, porque eso no le salva el problema a nadie. Seguramente que no. Gracias, Romagnoli, que tenga buena tarde. Gracias por atendernos. Igualmente. Osvaldo Romagnoli es el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, es aquella que es acusada por Maipú de inacción total y generar la muerte de la mujer el viernes por la tarde.